Bienvenidos a Terreno Liberado. En este podcast seremos Gerardo Rodríguez, tú y yo, acompañados de nuestros amigos, expertos y grandes maestros, tratando temas de cultura, recreación, deporte, música, salud, política y aquellos temas de coyuntura nacional e internacional en este nuestro terreno liberado. Comenzamos. Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos, Terreno Liberado. Gerardo Rodríguez desde el surcamiento de la Ciudad de México y hoy estamos aquí nuevamente con José Luis Flores. Se quedó pendiente un tema, Dostoyevsky. José Luis, bienvenido. ¿Te has tardado en regresar? Ya era hora. Pues ya sabes que esta es la casa tuya, de todos ustedes. Gracias por sus comentarios, gracias por sus likes, por favor, @Terreno Liberado, así aparecemos en todas las redes. Gracias, y gracias a sus comentarios, José Luis está aquí nuevamente porque se quedó pendiente el tema de Dostoyevsky, que lo planteó. Ha tenido 50,000 comentarios, has tenido 50,000 comentarios. Ya, qué bueno. Y creo que hoy el que menos va a hablar soy yo, el que más vas a hablar eres tú. Terreno Liberado es tuyo. Y pues dale, José Luis, a ver qué vamos a ver de Dostoyevsky hoy. Bueno, la vez anterior habíamos dado un repaso acerca de las ideas de Dostoyevsky sobre la felicidad, el sentido de la vida, la responsabilidad por el otro y el sentido de la historia humana. Y bueno, pensé que tocando este tema tan importante, igual sería bueno en esta ocasión dar un repaso por las andanzas de Dostoyevsky. Entonces, ¿Qué lo llevó sí, y cuáles fueron los motivos, no? Sí, cómo es que llega a desarrollar, adquirir las ideas que él nos pone en sus obras, y cómo es que llega a adquirirlas y a pensar de la manera en que pues lo convierten en uno de los más grandes pensadores del siglo XIX y que influye tremendamente en la obra de tantos y tan dispares genios de la cultura universal de ese tiempo y de todo el siglo XX y hasta la fecha. Vamos hablando sobre las andanzas de Dostoyevsky, todo lo que le lleva a construir toda su literatura. Y sí, me parece que la persona indicada para hacer este recorrido por su obra, no hay otra persona más que tú, José Luis. Así es que, dale, Terreno Liberado es tuyo. ¿Cómo podemos empezar? Bueno, empecemos por decir que Dostoyevsky nace en el año de 1821 en Moscú, en un lugar en donde trabajaba su propio padre. El padre era médico, y Dostoyevsky nace en ese lugar del trabajo del padre, y siendo pues un niño perteneciente a una familia de la nobleza, pero una nobleza venida a menos, o sea, relativamente pobre. Y pues Dostoyevsky nace en el mismo hospital donde trabaja su padre. Un 30 de octubre, pero de acuerdo con el calendario antiguo, que eso equivale a un 11 de noviembre para nosotros, porque hay un desfase aproximado como de 13 días, algo así. Entonces nace ahí, se desarrolla en un ambiente en donde convive con los niños que son tratados por su propio padre. Por cierto, este lugar hoy es un museo, un maravilloso museo en la ciudad de Moscú. Y por cierto, quiero comentarles algo.
algo maravilloso que sucede con los más grandes creadores, no solamente de la literatura, sino de la cultura rusa en general, es que aquellos lugares en donde vivieron alguna vez, inefablemente se convierten en casas museos para para las futuras generaciones. Es que es una manera, perdón que te interrumpa, es una manera de preservar tu identidad, de construirla, ¿no? Sí, y además como hay algo que también hay que observar, por ejemplo, no recuerdo si en la ocasión anterior yo comentaba que para los rusos sus escritores son algo así como una especie de guías espirituales. El pueblo los sigue, el pueblo los ama, las enseñanzas que obtienen a través de las obras de sus autores preferidos son enseñanzas para toda la vida. Incluso sabemos que los días en que se celebra alguna fecha importante en la vida de sus escritores favoritos, pues el pueblo organiza acciones maravillosas, eventos maravillosos. Y bueno, el pueblo ruso abraza a sus creadores, los abraza profundamente, y eso me gustaría que, por ejemplo, nosotros tuviéramos aquí, que cada lugar en donde han vivido nuestros grandes creadores, Amado Nervo, Jaime Sabines, Juan José Arreola, y bueno, todos nuestros grandes creadores, fueran algo así como lugares de culto, a donde va la gente a honrar la memoria y seguir su vínculo con estos escritores. Y es que los rusos lo tienen esto muy marcado. Sí, nosotros lo tenemos muy perdido, demasiado perdido, ¿no? O sea, es increíble porque además cuando tú quieres iniciar con un homenaje a un personaje nacional, es increíble, pero no puedes ni siquiera ponerle el nombre a una calle, se te dificulta espantoso. Ya convertirlo en una casa de cultura, lo primero con lo que te salen es: no tenemos recurso, no le podemos poner ni 2 libros, bueno, ni el libro de visitas, no tenemos ni la pluma para el libro de visitas, hay que sacar presupuesto para eso. Y eso es parte, déjame decirlo, no lo quiero, ya sabes que yo me voy a jalar siempre al tema de lo mal hecho político, pero es parte de mantener al pueblo con una venda en los ojos y no saber de dónde viene, para dónde va. Yo creo que va por ahí. Pero bueno, no te desvío, dime más de Dostoyevsky. Sí, fíjate que lo que estás diciendo es muy importante. Alguna vez yo le preguntaba a mis estudiantes adolescentes que para ellos, ¿quiénes eran los grandes héroes nacionales de la actualidad? Y los grandes héroes nacionales muchas veces están marcados por la influencia que tienen los medios de comunicación, claro, sobre todo. Y por ejemplo, en los medios de comunicación se transmiten mucho los narcocorridos. Y mis estudiantes me decían, pues los narcotraficantes, adolescentes mexicanos. Yo decía, ¿sí? ¡Wow! Pero para mí no era eso una novedad, eso es nuestra realidad. Es nuestra realidad. ¿Eh? Si yo le preguntara a un ruso quiénes son para ti tus héroes nacionales, por lo menos en el tiempo que a mí me tocó vivir allá, sus grandes héroes nacionales eran Pushkin, Lermontov, Gogol, Dostoyevsky, Tolstoy, Bulgakov. ¡Wow! Sus grandes creadores, Tchaikovsky, Glinka, Shostakovich, y todo lo que esto implica, porque es el reflejo de la realidad de cada país,
y también de la influencia que se tome y de la política del mismo país para con su propia historia, para con su propia arte. Cuando como nación, cuando un político es capaz de transformar una nación de tal manera en que los ojos de la población en general se vuelven hacia sus grandes creadores, hacia sus grandes escritores, hacia sus grandes filósofos, entonces tenemos una nación que sabe lo que significa su propia historia, su propia cultura y que aprende a amarla. Entonces, el pueblo ruso, insisto, en la época que a mí me tocó vivir allá, era un pueblo enamorado de sus escritores y que se sabía de memoria muchos de los poemas de sus poetas favoritos. Por ejemplo, yo no podía encontrar un solo ruso que no supiera de memoria varios poemas de Alexander Pushkin. Y regresando a Dostoyevsky, pues hay un fenómeno que yo no sé si decir que es algo extraño, pero yo creo que se da a nivel mundial, no solamente en Rusia. Grandes enamorados de Dostoyevsky que decían que Dostoyevsky es el más grande escritor de todos los tiempos, y otros enamorados de León Tolstoy, que decían que no, que Tolstoy era el gran maestro, era lo máximo, la cumbre de la literatura universal. Y por algún motivo, quien aceptaba y amaba a Dostoyevsky, aceptaba y amaba a León Tolstoy, pero siempre con muchas reservas. Sí, claro. Quien aceptaba y amaba a León Tolstoy, convivía con Dostoyevsky. Sí, reconozco que Dostoyevsky es un genio, pero no es lo mío. Claro. Cuando la relación entre estos dos grandes genios fue algo maravilloso. Pero llegaremos un poco después. Ahí yo te iba a preguntar algo justamente. Tiene que ver en ese periodo que nos estás diciendo de Dostoyevsky, ¿tiene que ver algo con alguna condena? ¿Con algún proceso? ¿Con algún...? No, bueno, eso antes, ¿eso es lo que va? No. ¿O tiene que ver, eso te perfila en la mente de la gente? Digo, ¿por qué? Porque en algunos casos, no olvidemos que inclusive llegar a pisar, estar atrás de las rejas es un acto heroico, ¿no? Y es un acto no de traicionar a la sociedad, sino más bien de ser vanguardia. Todo depende, sí, todo depende. En un momento en Rusia, cuando predominaba el zarismo. Bueno, el zarismo dominó en Rusia por varios siglos, y ese mismo zarismo tuvo atrasado a Rusia porque había hecho que la sociedad rusa estuviera separada de Occidente. Sí. Cuando llega Pedro el Grande, Pedro trae, algunos dicen reformas, yo le llamaría más bien toda una revolución económica, política, cultural. Él acerca a Rusia a Occidente, y entonces los occidentalistas, muchas veces que eran personas con ideas revolucionarias, extremas, y que aspiraban al fin del zarismo, de la monarquía, con las características de la Rusia zarista de esa época, eran vistos como los grandes hombres libertarios. ¿Sí? Eso lo estoy comentando porque lo relaciono con lo que acababas de decir. Dostoyevsky nace en 1821
Y para más o menos hilarlo con tus comentarios, les digo que en 1825 sube al poder, al trono, Nicolai I. Y un grupo de amigos de Alexander Pushkin, que habría de transformarse en el gran poeta nacional ruso, en 1825, decide dar una especie de golpe de Estado, derrocar al zarismo, porque ellos pretendían convertir a Rusia en una república. A ese movimiento se le llamó el movimiento decembrista. Dostoyevsky tenía 4 años de edad, demasiado chico como para darse cuenta de lo que estaba sucediendo en ese tiempo, pero los que habían promovido la idea de convertir a Rusia en una república y los continuadores de estos se transformaron en algo así como los promotores de la lucha libertaria en Rusia, en el Imperio Ruso. Entonces, el movimiento decembrista de 1825 es muy importante. Este intento de golpe de Estado se da el 14 de diciembre de 1825. Sí, en ese tiempo Alexander Pushkin ya era un poeta amadísimo, seguido por mucha gente. Él tenía 25 años cuando se dan estos hechos, y esto va a marcar la vida de Dostoyevsky, niño. ¿Por qué razón? Bueno, durante su adolescencia y juventud, Dostoyevsky empieza a estudiar todo lo relacionado con los movimientos libertarios de Occidente. Se vuelve un fan de las ideas del socialismo utópico de Fourier. Y por otro lado, también él apoya un tanto las ideas decembristas, apoya también la idea de la necesidad de que la monarquía, el zarismo ruso, dé paso a un país una república. Y bueno, con estas ideas él se va a nutrir. Por cierto, en 1837 muere la mamá de Dostoyevsky. Ese mismo año muere Pushkin, y en sus recuerdos de su época de adolescente, él tenía 16 años, sí, entre 15 y 16 años. Dostoyevsky decía que el golpe más fuerte en toda su vida fue esta muerte tan cercana, por un lado de su madre y por otro lado de Alexander Pushkin, que era su poeta favorito. Bueno, pasa el tiempo y el papá manda a Dostoyevsky y a su hermano más cercano, Mikhail, a estudiar en una escuela militar de ingenieros. Él ahí termina la carrera de ingeniero militar, pero en realidad nunca le gustó esto. Desde chico amaba la literatura, quería dedicarse a eso, así que en cuanto se gradúa como ingeniero militar, al poco tiempo pide que le permitan la baja del ejército. Lo logra, afortunadamente para él, porque eso era algo que en realidad no tenía nada que ver con sus inclinaciones personales, y algo que casi nadie sabe acerca de Dostoyevsky. Dostoyevsky empieza como escritor dramático.
él escribe una obra que se llama Boris Godunov, que es sobre un zar ruso, por cierto, del cual había escrito también una obra Alexander Pushkin, y otra María Estuardo. O sea, con un tema no ruso. Bueno, desafortunadamente, estos escritos se pierden. Por eso es natural que la mayor parte de la gente no sepa que escribió algo así. Y además él es traductor de una de las obras más importantes de la literatura francesa, Eugénie Grandet. Okay. Sí, así que traduce eso y a principios, antes de llegar a su época más rebelde, porque tiene una época bastante rebelde que lo va a llevar a la cárcel, como habíamos mencionado. Antes de llegar a eso, a la edad de 25 años, él escribe una de las obras más extraordinarias, más imponentes de la literatura rusa, y con la cual el crítico literario Bielinski, Vissarion Bielinski, que era el crítico literario más importante de la época, que tenía una tremenda influencia sobre el gusto literario de la gente en general. Era el formador. Era el formador, sí, sí, muy bien descrito. Bielinski, cuando lee esta obra, la llama la primera novela social rusa. Entonces, era la primera obra con la que Dostoyevsky se daba a conocer, porque las otras obras no las había publicado, no las había presentado con nadie, y la daba de conocer de una manera muy especial. Él tenía un amigo que era un crítico literario también. Este amigo lee Las pobres gentes, esta maravillosa novela, la lee y dice: ¡wow! ¿Qué es lo que has escrito? Y se lo lleva a que lo lea el poeta más importante de esa época, Nekrasov. Nekrasov, que además era el redactor en jefe de la revista literaria más importante también de esa época, Savremennik, el contemporáneo. Bueno, entonces le lleva la obra del joven Dostoyevsky. Nekrasov lo lee en una sentada. Se trataba de una novela escrita a manera de correspondencia, cartas que intercambiaban los dos personajes centrales de esta obra, un señor ya entrado en años y una joven casi adolescente todavía, y que bueno, tenían una relación bastante estrecha. Y lo que la joven Daria Dobrasilovskaya no alcanza nunca a comprender es que ese señor que le escribía casi a diario, que la protegía como podía, aún a pesar de sus bajos recursos, que era capaz de incluso no comer para poderle comprar algo que ella necesitara, lo que ella nunca comprendió es que ese hombre estaba totalmente enamorado de ella. Y él jamás lo declara, además. Jamás lo declara. El caso es que con esta obra, Dostoyevsky desarrolla un tipo de personajes que ya antes el gran Nikolai Gogol había introducido en la literatura rusa junto con Alexander Pushkin. Me refiero al tipo de personaje que es conocido con el nombre de
el hombre pequeño. Okay. El hombre pequeño. ¿Qué es el hombre pequeño? Aquel que no es capaz de descollar en una sociedad que está perfectamente jerarquizada, con una estructura social rígida, y que sin embargo los grandes representantes de estos hombres pequeños son todo alma, maravillosos, extraordinarios. Y este personaje, entonces, enamorado de esta chica, le escribe cada vez y trata siempre de ser útil para el bienestar de la chica que él ama. En todo este escrito, en toda esta novela, el lector nunca va a encontrar una frase de te amo o algo así, pero en cada actitud, en cada hecho, en cada gesto, se ve el profundo sentimiento que guarda este personaje para con esta bella chica. Él escribe esto, Nekrasov lee la obra que todavía nadie conoce más que el amigo cercano de Dostoyevsky, lee y está llorando. Claro. Y durante toda la lectura no puede contener el llanto. Y entonces, entusiasmado por lo que acaba de leer, Nekrasov, como a eso de la 1 de la mañana, o bueno, ya en plena noche, sale corriendo de su casa acompañado del amigo de Dostoyevsky y van a visitar al gran guía del gusto literario de todo el imperio ruso, Vissarion Bielinski. Lo van a visitar y en el momento en que tocan a la puerta de Bielinski, Nekrasov, que en ese entonces ya es un personaje muy encumbrado en la literatura rusa, le toca a la puerta de Bielinski y le dice: un nuevo Gogol ha nacido. Un nuevo Gogol, porque el estilo de las pobres gentes es el estilo de mostrar a ese hombre pequeño del cual ya había hablado antes Nikolai Gogol en sus obras, pero que no había sido capaz de llevar la condición de estos sus personajes a un nivel de literatura 100% social, con una carga psicológica además impresionante, como es la obra de Dostoyevsky. Le dice esto a Vissarion Bielinski, y Bielinski, cuando escucha un nuevo Gogol ha nacido, le responde escéptico. Parece que ahora los Gogoles se dan en maceta. Y entonces, pues como le insiste Nekrasov, y Nekrasov además es toda una autoridad en la literatura rusa, Bielinski se ve obligado a leer la obra de este desconocido. Y cuando Bielinski acaba de leer la obra, también en una sola sentada, y yo les recomiendo a todo nuestro público que lea esta maravillosa obra, porque además es impactante, y seguro que si eres un poco sensible, vas a llorar. Eso es salir a la 1 de la mañana corriendo. Sí, exacto. Y se va a repetir. Sí, hay que leer esa maravillosa obra. Bueno, entonces acaba de leer esa obra y dice: no tienes idea de lo que has hecho. Y yo les pregunto a todos nuestros escuchas, a todos los que nos ven, imagínense que estos son ustedes, que son totalmente desconocidos
todavía no sabemos cuál va a ser el futuro, ¿no? Y resulta que el primer contacto con la gran literatura, con las vacas sagradas de la literatura rusa de ese instante, es tal que haces llorar A esas vacas al sagradas, editor más importante de Rusia, al crítico literario más importante de Rusia, y entonces todo el mundo empieza a hablar de esa obra. ¿Se imaginan ustedes ser ese personaje, ese Dostoyevsky, que está tamañito porque no sabe cuál va a ser la reacción de estas vacas sagradas, y tener esta respuesta? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Empezar así, a tal grado que la obra de las pobres gentes todavía no se publicaba, y ya toda Rusia hablaba de ella. ¡Qué maravilla! Eso es una bendición. Eso es algo que no vuelve a pasar en la historia de este planeta, o sea, y que nos dice ahorita, perdón por este relato tan extraordinario, y la verdad es que nos has transportado a esa noche, nos has hecho volar la imaginación y nos has hecho ver las lágrimas ahorita en cuanto están leyendo de una sola sentada. No, y yo me acuerdo del contenido de la obra, y perdón, me dan ganas también claro, de ponerle a llorar. hemos visto hasta que nos tocan la puerta, lo hemos visto y lo hemos vivido ahorita, pero pues vamos a llorar más y peor, porque perdón, me va a regresar al punto donde en este país no leemos, y en este país no tenemos algo por qué salir, que alguien que nos ayude, algo por qué salir a la 1 de la mañana después de leerlo y llevarle y decir, toma, no lo puedes dejar pasar. Aquí está. Me imagino, Gerardo, esto es así como un sueño guajiro. Esto que acabas de decir, en mis estudiantes mexicanos, leyendo esta obra o cualquier otra obra de calidad, y haciendo esto. ¿Qué país sería este en donde tuviéramos personas que fueran capaces de reaccionar así ante el arte? Y reaccionar con tal entusiasmo que no te puedes detener, que tienes que compartirlo. Se acaba el mundo y tú sigues y sigues, o sea. Pero sobre todo lo compartes y lo vives y lo contagias. Claro, la literatura es para eso. Así es. La música es para eso. La pintura es para eso. El arte. El arte es para eso. Eso es el arte. ¿Sabes qué? Una de las cosas que yo creo que debe tener toda verdadera obra de arte es lo que yo llamaría poesía. Poesía, pero no en el sentido de esto tiene tantas sílabas, esto rima de tal manera. No me refiero a eso, sino la poesía como aquella belleza esencial que debe impregnar toda verdadera obra de arte que sea capaz de conmover al espíritu humano. Toda verdadera obra de arte, de música, de pintura, de escultura, de literatura, debe tener poesía. Estructurada desde el ser mismo, desde el interior y no desde la estructura. Sí, las tendencias que son propias de cada época, eso es algo inevitable. Y está bien, pero no, yo no me refiero a eso, no, me refiero al hecho de que cuando algo está lleno verdaderamente de poesía, entonces es capaz
de trascender. Tú la percibes como algo que es bello en sí mismo y que es capaz de transformarte. Mira, lo decía de darte un gozo pleno por el placer de estar en contacto. Yo lo diría de esta manera, en contacto con algo que podríamos llamar así, con lo divino. Así es. Lo sagrado. Así es. Y eso es algo que en capítulos anteriores nos lo vino a decir aquí en esta misma mesa Berenjena Solar. Nos habló sobre la poesía. Un saludo a Berenjena Solar, vente para acá, aquí en Terreno Liberado, vente para acá por favor, porque tú también nos dijiste eso sobre la poesía y está pendiente tu tema y acá te necesitamos y sería muy bueno hacer aquí, tener a Berenjena Solar aquí en el centro del debate, porque me parece que ella decía en aquel momento, palabras más, palabras menos, decía, justamente la poesía te lleva a ese otro mundo donde eres tú, donde es tu ser, donde es tu alma, y donde construyes o te deconstruyes, no sé, así lo interpreto ahorita. Pero Berenjena, vente para acá y ahorita lo discutimos. Regresando a Dostoyevsky, sin duda, después de que leen su obra, después de estas lágrimas, después de este triunfo y después de este hombre tan pequeño que no sabe cuál va a ser el resultado, cuál va a ser la reacción, y después de que la gente sabe de su obra, que todavía no la tienen en su poder y que ya es comentada o ya es urgente leerla y comentarla, ¿qué pasa con Dostoyevsky? ¿Cómo reacciona? Esto que acabo de contar sucede en el año de 1845. Okay. En el año de 1846 se publica... Tenía 44 años. No, él tenía 24 años. 24 años, sí. 24 años. Bueno, ya ves, perdón. En 1846 es cuando ya sale a la luz. Sí. Y en ese mismo año aparecen las siguientes obras de Dostoyevsky como El Doble, una obra interesantísima y poco comprendida por ese mismo Vissarion Bielinski, que nunca aceptó esta obra. El Doble... ¿Por qué no lo aceptó? Es que es un tanto... ¿Ya le pegaron el ego? Es un tanto fantasmagórica la obra. Mira, trata acerca de un personaje, un hombre pequeño, que está acostumbrado a ir a su trabajo. Él es un funcionario público de baja categoría y que en su trabajo no puede ascender en la jerarquía social. Bueno, no puede ascender. ¿Le suena parecido y conocido? Léanlo. Ajá. Y entonces, un buen día, resulta que este personaje ve en la calle caray, alguien que se parece a él mismo. Ajá. Y que llega a su trabajo. Y que todos lo ven y lo aceptan como si se tratara de él mismo. Y que hace reír a todos, hasta a los jefes. No estamos hablando de Claudia con Andrés Manuel. En el mismo día prácticamente lo ascienden. Ajá. Y entonces este hombre pequeño no puede soportar que este otro, que no es otro que más que él, su doble, esté ascendiendo, porque además es muy mañoso, porque no tiene principios morales. Y él sí tiene principios morales. Claro. No puede actuar como el otro está actuando, ¿no? Y bueno,
hay una serie de enredos entre las cosas que suceden en la obra que a Bielinski no le gustan. Le parece que es demasiado exagerado, pero yo lo que diría es que esta obra tiene una característica que no podían entender en ese tiempo, porque es una obra cuyos rasgos ya se parecen un tanto a la literatura moderna, que se va a desarrollar por ahí de los años 90. Y entonces, pues estamos hablando de los años 40, de la mitad del siglo XIX. Así que la crítica rusa no la acepta, como no acepta algunas otras obras de Dostoyevsky, y Dostoyevsky se siente muy frustrado. Muy frustrado. Rompe con Bielinski cuando vivió un romance fugaz con él, desde el punto de vista literario. Pero es que le estaba haciendo caso a su doble. Ojo, le estaba haciendo caso a su doble. Y el caso es que, bueno, él publica otras obras maravillosas después. Para mí, por ejemplo, una obra que es crucial para entender a Dostoyevsky y que además tiene un estilo que los amantes de Dostoyevsky que no conozcan esta obra podrían considerarla como atípica en Dostoyevsky. La obra se llama La Patrona, maravillosa, vale la pena leerla. Desde el punto de vista artístico, literario, de los recursos que usa el autor, esta obra podría haber sido mejor entendida a principios del siglo XX y fines del siglo XIX también. Otra obra que es todavía más revolucionaria que el doble, muy revolucionaria, llena de muchos simbolismos, y ya en esta obra se ve la idea de Dostoyevsky acerca de que para el hombre es muy difícil ser responsable de su propia libertad, que al ser humano le pesa su propia libertad y que muchas veces busca a quien entregar esa libertad con tal de quitarse la responsabilidad de la misma. Claro. Eso hasta la fecha sigue ocurriendo en nuestra sociedad, ¿no? Pero eso lo hace a manera de denuncia. Este tipo, así es, y este tipo de personaje es muy dostoyevskiano, ya muy de las grandes novelas del Pentateuco, las grandes novelas que empiezan con Crimen y Castigo, luego se siguen con El Idiota, con El Adolescente, Los Demonios y por último Los Hermanos Karamazov. Entonces él crea estas obras. Y por cierto, también es el tiempo en que aparece una de las obras más tiernas de Dostoyevsky que también harían llorar al público lector: Las Noches Blancas. Una novela maravillosa, extraordinaria, una novela en donde el personaje central es un soñador. Y un soñador tiene sus ventajas y sus desventajas. Su desventaja más fuerte es que la realidad para él es como un punto y aparte. No está en contacto directo con esa realidad. Y se dedica a soñar. Y entonces la realidad llega, lo golpea y lo destroza. Pero tiene un plus. Este soñador es un idealista, alguien que es capaz de vivir deseando el bien del otro y encontrar en la felicidad del otro su propia felicidad. Y eso es muy dostoyevskiano.
De eso hablamos en la ocasión así es. anterior. Y a mí me parece que lo que nos estás enseñando, diciendo ahorita, y nos estás poniendo aquí en la mesa, es una gran transformación justo de lo que empezó como un hombre pequeño y se transforma en este idealista y en este creador de su propia realidad. O sea, es todo un camino. Y sobre todo, me parece que, así lo entiendo, también va rompiendo con esos grandes formadores con los que iniciamos, rusos, donde él rompe cuando va presentando su obra y él va marcando la línea, porque con los datos que nos estás pasando, bueno, Dostoyevsky siempre fue muy adelante de su época, Sí. tan así que lo detuvieron, y me parece que lo detuvieron por asuntos, pues, entre morales a lo que se estaba viviendo en esa sociedad, en eso de repente sí tan cerrado, en esa óptica tan cerrada, y él traía un panorama obviamente tan amplio y tan más allá, una visión tan lejana, que precisamente por eso la visión o ese soñar y ese ver, lo hizo que tronara o que marcara otro camino diferente a esos formadores que decíamos al principio. Hubo un tiempo que Dostoyevsky considera para sí mismo oscuro. No se gusta a sí mismo con las cosas que llegó a hacer. Pero antes quisiera redondear el tema de las noches blancas para pasar a esto que dices. En las noches blancas vemos a este soñador al estilo de Makar Diushkin, el primer personaje de Las Pobres Gentes, y que se parece a Makar Diushkin en el sentido de que es capaz de entregar lo mejor de sí en nombre de la felicidad de una chica que apenas acaba de conocer. Una chica que además estaba a punto de cometer una locura, el suicidio. Él la salva de ese suicidio, la salva en un tiempo en el que además esto sucede en la ciudad de San Petersburgo y sucede en el tiempo en que el sol no se pone a esas alturas. En esa ciudad durante 3-4 días el sol no se pone. Nada más se ve una especie como de penumbra a lo máximo, pero el sol sigue alumbrando y por eso se llaman las noches blancas. Ok. Sí. Bueno, él salva a esta chica, se hacen amigos, ella le empieza a confiar su desgracia, su tragedia, él intenta por todos los medios salvarla. A fin de cuentas, el hombre del que ella está enamorado, la busca, la busca y el soñador se queda solo. Otras lágrimas, Dios mío. Otra vez pasa algo por el estilo de las pobres gentes. Pero aquí hay algo importante. En esta obra, el soñador dice, ¿no valió la pena? Todo por estos días de enorme felicidad. ¿No valió la pena? O sea, la pregunta es retórica porque en realidad él está diciendo, es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida y que lo voy a guardar en el corazón para siempre. Y es un contacto más cercano con la realidad. El escéptico podría decir, terminó destrozado. El que piense más al estilo de este soñador podría decir, no, triunfó. Triunfó, ¿por qué? Porque su intención nunca fue obtener el amor de esta chica por encima de la felicidad de la misma chica. Y esa es una entrega maravillosa. Es que es parte de lo que nos dice Dostoyevsky. Sí. O sea,
Sí. El amor, el que tú estés bien, va a hacer que yo esté bien y al revés, o sea, es justo. Y justo por esa época, paradójicamente, Dostoyevsky, en su vida real, está viviendo una serie de cosas que a él sí lo van a destrozar. Él sí lo van a divorciar, en serio. No, todavía no está casado. Lo van a destrozar. ¿A qué me refiero? Él, a partir de 1847, empieza a frecuentar las llamadas veladas de Petrashevsky. Uh-huh. Petrashevsky es un noble que tiene una mansión enorme y en donde él organiza eventos de carácter cultural, pero también político. Y en la casa de él se reúnen varios pensadores que están en contra del zarismo. Uh-huh. Dostoyevsky en esa misma época se expresa en contra del zarismo. Y se sabe que, por ejemplo, Bielinski escribe una carta dirigida a Nikolai Gogol en donde le reprocha a Gogol el que Gogol quiera transformarse en una especie de guía espiritual, pero un guía espiritual que habla acerca de las bondades de Dios, que hay que soportar, que hay que saber tener paciencia, de la Rusia santa, etcétera, etcétera. Y Bielinski era pro-revolucionario. Uh-huh. Entonces esto choca mucho con las ideas de Bielinski, y esta carta que escribe Bielinski, carta pública a Gogol, es prohibida por la censura zarista. Y en las veladas de Petrashevsky se atreven a leer este documento prohibido, ilegal. ¿Y quién va a leer este documento? Dostoyevsky. Claro, Dostoyevsky. Es que estaba rompiendo. Y además, por si fuera poco, algo que afortunadamente las autoridades zaristas nunca se enteraron, es que aparte del círculo de Petrashevsky, había un círculo más pequeño de personas que asistían a las veladas de Petrashevsky, pero que eran todavía más extremistas. Y la idea de este grupo más pequeño era asesinar al zar. Ese grupo más pequeño estaba formado por alguien de apellido Durov. Ajá. Y por el mismo Dostoyevsky. Eso como que no encaja con las ideas generales que tenemos de Dostoyevsky. El amor, el bien al otro, la felicidad de los demás. Él estaba pensando... Encaja y sí encaja, pero no encaja porque es a través de la violencia, a través del asesinato. Así es. Eso no. Y sin embargo, en ese tiempo Dostoyevsky formaba parte de este círculo más pequeñito. Si la policía zarista se hubiera enterado que Dostoyevsky y este pequeño grupo pretendían la muerte del zar, la condena hubiera sido la muerte. Claro. Y de hecho fueron condenados todos los más activos, los más activos de este círculo de Petrashevsky fueron condenados a muerte. Pero yo tengo una teoría con lo que me estás diciendo ahorita. No, bueno, ya o sea, solito lo estoy enredando y te lo estás desenredando. No, es que sí es un camino de formación. Y perdón que lo vea desde esta forma. Pero a ver, Dostoyevsky viene rompiendo o viene haciendo avanzar forzosamente, viene haciendo que las ideas de Bielinski sean más vigentes. Y a Bielinski le cuesta trabajo, pero también lo avienta como para que lea un documento. Lo digo románticamente, ¿no? En estos 20 años que tú nos estás diciendo ahorita, también me dices, de repente frenan a Dostoyevsky porque va muy adelantado, va 20 y 40 años adelante de lo que va pensando
o de lo que va siendo un formador en la sociedad rusa. Pero sí le dan chance de caminar. Y eso es lo que también... ¿Qué pasa esto? Pero y eso es también, a lo mejor voy a decir una gran tontería, pero eso es también lo que hace un gran formador. Reconocer por dónde va o por dónde debe de ir una nueva forma de pensar, y que a lo mejor para los principios del nuevo siglo estaba muchísimo más a modo esa vigencia y esa forma de pensar que la que teníamos en los inicios de Dostoyevsky. Bueno, te voy a decir algo. A ver. Posteriormente, Dostoyevsky habrá de reconocer públicamente que se equivocó. Habrá de decir que no acepta esos errores en él, que necesitaba la condena. ¿Por qué no aceptaba esos errores? Sería la pregunta, o sea. Por la violencia, porque para él una verdadera revolución no tiene que ser una revolución violenta, sino una revolución del espíritu. Sí. Y en dado caso, desear la muerte de alguien para poder mejorar el bien perdón por la redundancia, del bien común, no es el camino. Y posteriormente en la novela Los Hermanos Karamazov, publicada en 1880, lo va a plantear de una manera que es difícil argumentar en contra. Sí. No se puede crear el bien partiendo desde el mal para la sociedad a partir del mal. Sí. No se puede. Y entonces, cuando Dostoyevsky en su juventud pensaba en que había que derrocar al zar, pero no solamente derrocarlo, sino además darle crán, ¿sí? Asesinarlo, bueno, eso es imperdonable para él mismo. Sí. ¿Y qué es lo que pasó en la noche en que la policía zarista empieza a arrestar en sus respectivas casas a todos los activistas de este grupo de Petrashevsky? En esa noche Dostoyevsky oculta algunos documentos que bueno que no encontró la policía. Dostoyevsky además era una persona muy íntegra, porque jamás dijo el nombre de otros y de las cosas que hacían, porque eso podría haber implicado la muerte de ellos. Bueno, entonces son apresados, son condenadas las figuras más importantes de este círculo a muerte, entre ellas el mismo Dostoyevsky. Dostoyevsky es condenado a muerte en noviembre de 1849. En diciembre de ese mismo año, los presos son sacados de su prisión, son formados para ser ejecutados. Y entonces se forma la primera fila de 4 personas que van a ser ejecutadas, y detrás de ellos sigue Dostoyevsky. Suben a los primeros 4, los van a ejecutar, y en el momento en que se va a realizar la ejecución, llega alguien a caballo, cruzando toda la plaza, y dice: el zar, con toda su gracia, toda su piedad, ha decidido conmutar la pena de muerte por 8 años de trabajos forzados en Siberia. ¡Su vida es una novela! ¡Lágrimas! Así es. Lo que Dostoyevsky y todos los que estaban ahí no sabían era que ni siquiera tenían que haber sido sacados a la plaza pública para hacer esta ejecución, sino que la orden de la conmutación de pena de muerte
a los años forzados en Siberia, 8 años, había sido dada ya un mes antes. Un mes antes. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Un show. Claro. Como le gusta a Berenice, a Berenjena Solar. Sí, a Berenjena Solar. Todo un show. Sí. Se armó el show y una vez que estaban ahí todos temblorosos pensando, este es mi último momento, y Dostoyevsky describe además cómo eran esos sus últimos momentos. Y esa es la verdadera muerte. Sí, claro. Sí, es la espera de esto que en unos instantes vas a pasar y que te vas a transformar de un instante en otro en un verdadero cero total. Sí. Si estás seguro que Dios existe, qué bueno. Si estás seguro de que existe la otra vida, la inmortalidad del alma, qué maravilla. Pero si no, y si tú crees que más allá de esto no hay nada, el cero total es un insulto para la existencia del ser humano. Uh-huh. Es algo insoportable. ¿Y cuáles son las palabras, los pensamientos que le vienen a la persona en esos instantes en que estás a punto de ser ejecutado, cuando tus compañeros que están delante de ti ya están en el lugar en donde se va a realizar la ejecución? Y de repente el jinete maravilloso, con la piedad del santo, ¡wow! ¡Qué bonito santo! Nuestro corcel blanco, Dios lo cuide. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Me parece, no estoy seguro, que uno de los que estaban ahí formados esperando la ejecución no lo pudo soportar. Debe de ser, porque es la verdadera muerte. Sí, claro. 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 Y esa es la verdadera muerte. Entonces, qué tremendo. Efectivamente, esto es una novela, lo que les acabamos de contar, la novela que vivió Dostoyevsky, y yo no sé si sea momento de regalar libros. Sí. Gerardo nos va a regalar. Sí, y que continuamos con la historia de Dostoyevsky en una sesión. Claro, aquí es donde sí vamos a hacer una pausa, porque esto nos deja muy picados, nos deja con, lo dijimos bien en la sesión pasada, Dostoyevsky está entrando, ya están acá con los gritos políticos, que bien y nada lo detiene, pero bueno, no, yo creo que José Luis viene para la próxima en su corcel blanco ahí a salvar a medio mundo de los ejecutados. No, hombre, y producción me va a tener aquí a un... No se preocupen, ya están salvos. Perfecto. No, yo creo que ha sido una sesión de terreno liberado excelente, con José Luis Flores y Dostoyevsky. Él decía que iban a hacer las andanzas de Don Dosto. Ya no las andanzas de Don Dosto, sí, todavía tenemos más andanzas. Pero tenemos más, ¿no? Tenemos, como bien decías, ese Pentateuco, tenemos para una sesión por cada uno de las 5 obras de ese Pentateuco, nomás con eso, con eso tenemos ahí para que producción haga lo que tenga que hacer, y con los libros, y yo sí creo, a ver si producción me lo autoriza, y si no, pues le bajamos al cheque de producción. Pero a ver, no, a ver, ¿qué nos está diciendo producción? ¿Que qué? Ah, sí, claro, no. Y además, pues que Terreno Liberado se moche, ¿no? Y a los amigos que ven Terreno Liberado, vamos a hacer ahí una dinámica muy padre. A ver, se me ocurre. Yo sí creo que hay que a nuestros amigos que nos siguen en todas las redes y en todas las plataformas, que obligarlos a leer. Obligarlos a leer. Dostoyevsky. Claro, Dostoyevsky. Pero
Sí, es que están pendientes las tertulias, las Veladas rusas, que no le hemos puesto fecha y le vamos a poner fecha ya a las veladas rusas. Y de una vez aquí lo vamos a véanlo bien. Pues porque lo vamos a sacar en cartel. yo le diría a Gerardo, estás equivocado. Las veladas rusas empezaron una sesión antes y esta es nuestra segunda sesión de veladas rusas. Va. Pero para ir todos parejitos, como en la escuelita, el libro de texto va a ser... ¿Qué libro vamos a regalar? ¿Las pobres gentes? Las pobres gentes, que fue el de hoy. ¿Cuántos vamos a regalar? ¿Producción? 5. Nos dice producción que 5. 5 de las pobres gentes. ¿Cómo los vamos a dar? ¿Podemos presionar a producción para que sea otro título? ¿Es permisible? ¿Otro título? No soy yo producción, yo nada más llego y me pongo. Bueno, a ver, yo sugeriría Las pobres gentes y Las noches blancas. Va, me late. Pero vamos a hacer algo. Vamos a hacerlo que a los primeros comentarios que vayan directo, a los primeros 5 comentarios que nos manden. Pero no nada más el hola, te saludo desde acá, a ver, nos dice producción que... No. Tenemos que llegar a los 100 seguidores. Porque no tenemos... Del 100 al 105 seguidor va a tener su libro. Pero el primero, un título. Los primeros 100 no van a querer escribir. A ver, bueno, a ver. 34 seguidores. Ok, va. Dice producción y pues no puedo estar en contra de producción. ¿Está bien? Donde manda capitán. Está bien. El 100, 101, 102, 103, 104, o 101. 101, 102, 103, 104 y 105 son 5 títulos. Los primeros 5 van a ser de Las noches blancas. Y los primeros 5 comentarios. Pero los comentarios literarios para José Luis. ¿Va? Que sea la pregunta y el comentario que nos abra el debate. Para que no sea nada más de, hola, yo te saludo desde... Así. ¿Va? ¿Les parece? Estuvo chido. Estuvo chido. Saludos. ¿Les parece entonces? Así lo hacemos. 101, 102, 103, 104, 105, 5 títulos y 5 comentarios con José Luis. ¿Dónde los recogemos? ¿Los entregamos aquí? José Luis los entrega, José Luis los firma, todo con José Luis. Muy bien. Nuestro querido doctor. Y bueno, ¿con qué cerramos? Bueno, leer a Dostoyevsky siempre es una aventura. Una aventura que además te cambia la vida. Sí. Sí. Entonces necesitas ser valiente para leer a Dostoyevsky. No puedes permanecer neutral cuando lees una obra de este escritor. Tienes que ir con el espíritu abierto y pensar que tu cambio es bastante probable. Quien se atreve a ser transformado por las obras de Dostoyevsky, bueno, pues esos valientes, ojalá que sean los que ganen los premios. Bien. Toda obra de Dostoyevsky, toda lectura de las obras de Dostoyevsky es una lectura de transformación. Para que no esté inclinado la balanza con lo que acaba de decir, pero... ¿Cuál en poder? No, increíble, José Luis, de acuerdo contigo, así hacemos la entrega. Y decía ahorita para que no esté inclinada la balanza, porque en nuestro auditorio pasado por aquí andaba Víctor Díaz, dando unos títulos y dándote ahí unas opiniones de Dostoyevsky. Entonces, a ver, Víctor, no le vayas a calcular al número, suscríbete, bueno. Y bueno, y también un llamado, a ver, pues que se ponga también con unos libros, ¿no? Que se ponga la alcaldía, que se pongan los diputados, que se ponga la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Si estamos diciendo que no leemos,
Pues aquí lo estamos fomentando, señores. Pónganse con unos libros y total. Si les sobran otros, que sabemos que allí tienen chorro archivados, sin bronca, ¿eh? Aquí los regalamos, les ponemos el nombre de ustedes, no tenemos mayor problema. ¿Algo más? ¿No? Pues que los esperamos en nuestra siguiente edición. Así es. De la continuación de las andanzas de Don Dosto. ¿Y qué vamos a ver en la siguiente? ¿Cuál vamos a ver? ¿Cuál te late? Seguramente el público ha escuchado hablar acerca de El Jugador. Sí. Y cómo Dostoyevsky escribió El Jugador es una historia extraordinaria. Vale la pena. Perfecto. La siguiente vamos a ver la del Jugador. Ya. Entramos con ese. Por favor. Al siguiente. Y por favor, no se olviden. Sí, nada más aclaro, no nos vamos a centrar solo en el jugador. No. Seguimos con las andanzas de Dosto. Desde el momento en que va rumbo hacia los trabajos forzados en Siberia y qué cosas le pasan por allá y bueno, hasta el momento en que trabaja sobre esta obra. Ok, Sí. Esa es la propuesta y yo voy a aventar la mía porque no me han cortado el micrófono, pero voy a aventar la mía. Entonces, ahí pónganle dedito levantado al que quiera y también le entramos con el doble. Yo creo que está muy vigente. Hay que entrarle con el doble. Venga, pues. Yo creo que también está muy vigente. Entonces, dedito levantado y a lo mejor le ganamos en los comentarios y empezamos con el doble. Pero en fin, pues si no hay otra cosa, jóvenes, yo soy Gerardo Rodríguez, él es José Luis López. José Luis Flores, perdón. Luis Flores. Gracias. Aplauden, no se queden con las ganas. Gracias. Yo soy Gerardo Rodríguez, esto es Terreno Liberado. Pórtense mal, cuídense bien. Les quiero. Chao.